Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Imperdible hoy, definitivamente espectacular. Hoy sí me gustó bastante, sobre todo por el arranque, bastante fuerza por parte del presidente en lo que son las mañaneras de los jueves del presidente de la República, José Raúl Mulino. Pero vamos a reaccionar, y antes de reaccionar, recordarles a todos ustedes que este es el canal oficial de las reacciones del YouKnow. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada de lo que hacemos. También tengo abajo unos videos que te explican cómo crear tu cuenta de PayPal, cómo comprar online por internet, que es más fácil de lo que tú piensas. Y si no sabes, pues me lo escribes en los comentarios. Ahí te lo dejo para que no te lo pierdas. Entra a ese canal, Dinero Fácil YouKnow, y dale cariño, suscríbete y activa la campanita. Qué lindas que son las rosas, pero ninguna como las que tengo. Panameños cambian hijos por perros. Esto no es nuevo. Y vamos al estilo mío, vamos a ver cómo lo vemos acá en el canal YouKnow. Panameños cada vez tienen menos hijos. Los panameños cambian hijos por perros y los perros no cotizan, dijo José Raúl Mulino sobre la crisis de la Caja de Seguro Social y la cantidad de cotizantes que está disminuyendo. Otra razón también es que no hay chenchen. Mucha gente quedó parada por parte después de la pandemia. Vamos a escuchar al presidente. Cada vez hay menos gente. Los panameños cada vez tienen menos hijos. Y muchos cambian los hijos por los perros. Y el perro no cotiza. Mira el perro como se le queda mirando a Mulino ahí. ¿No? Así que es una situación, una encrucijada social, si se quiere, ¿no? Pero usted va, y son los panameños que hoy día están entre, vamos a decir, 25 y 50 años. Ahí. Esa franja de personas. Se fue muy lejos con 50. Muchos de ellos profesionales exitosos que ganan buen billete. No les preocupa el seguro social. Como no me preocupaba a mí a los 23 años que empecé a trabajar de abogado. Que el seguro social yo no voy a llegar allá. O el seguro no va a llegar cuando yo llegue. Bueno, estoy cobrando. Estoy cobrando. Pero y también dijo más adelante que se está preocupando. Fue muy interesante esta parte. Se está preocupando porque también él ya va a llegar a la edad de jubilación y él quiere cotizar y que le está buscando el tema de la cuota obrero patronal. Bien, ¿qué pienso yo aquí en tu canal YouKnow? Yo pienso que este es un tema no solamente de Panamá, sino del mundo, pero más que todo del mundo occidental. Desde las últimas generaciones, porque todo es una espiral, todo va como en ondas, ¿no? Hubo un boom cuando los baby boomers, y así las generaciones como han ido evolucionando, la generación X, la Y, la Z, la que le quieras poner, los millennials, todo lo que le quieras poner. Estas últimas generaciones, y también debido a la influencia de las redes sociales y el estilo de vida acelerado que llevamos, no hay tiempo para tener hijos. Y sí para una mascota. Cada vez se ven más los casos. De hecho, yo tengo familiares que han optado por no tener hijos. Yo tengo hijos. Y no son todos, ¿eh? Hay tendencias. Pero sí es verdad lo que dice el presidente. Se está notando que hay un gran auge cada vez más de personas que optan por no tener hijos y sí mascotas. Lo que es un poco triste porque eso desciende la densidad de población de un país y se desacelera el crecimiento. Muchos dirán, pero que la cosa está dura, pero que es difícil, que no hay trabajo. Ey, nunca, siempre fue la cosa dura. No, que estos son tiempos muy difíciles para tener hijos. Yo cuántas veces he escuchado eso. Yo no me arrepiento de mis hijos, tampoco critico a los que no los tienen, y los que no desean tener hijos tampoco los critico. Pero esta parte tal vez te haga un poquito de ruido. Puede que estés a favor, puede que estés en contra. Lo importante es ver otros puntos de vista con lo que voy a decir. Estas tendencias
que se vienen dando en Occidente, sobre todo en Occidente, porque este fenómeno no se ve tanto en India y en los países africanos que están creciendo demográficamente, y tú dirás, ¿a qué costo? Porque la situación está difícil. Son muchos factores los que influyen. Incluso ahora la migración es una opción para países que no están tan poblados en Europa y en Estados Unidos, donde se necesita la mano de obra para infraestructura, comercio y muchas otras cosas. Pero en gran medida de que el mundo esté cambiando tanto también tiene que ver con lo que nos bombardean en las redes, con lo que nos bombardean en los medios, en internet. Esta tendencia a no tener hijos, esta tendencia a diferentes tipos de géneros y cosas así, ¿qué provoca? No tener hijos. Hay una gran influencia en los medios y en las redes sociales para que la persona piense y opte por la mascota porque el mundo está duro, la cosa está difícil, no hay trabajo, no hay empleo, el cambio climático, los alimentos no son los mismos de antes, las medicinas también, las pandemias, tantas cosas, tantos factores que te bombardean diariamente para hacerte ver, para hacerte creer que no hay un futuro próspero y que no vale la pena tener hijos. Yo lo veo hasta un poco egoísta, yo que soy pro familia, porque si tus padres hubieran decidido no tener hijos, tú no estuvieras. ¿Y qué estás haciendo tú para que el mundo sea un poco mejor? Yo no me arrepiento de haber nacido y no me arrepiento para nada de mis hijos. Sin embargo, yo pienso que en gran medida tiene que ver con la influencia de las redes sociales que te bombardean negatividad todo el tiempo. Claro, los políticos aportan, los políticos ayudan mucho también. Y bueno, no podemos obligar ni ponerle una pistola en la gente en la cabeza para que tenga hijos. Y que bueno, esa es la decisión de cada uno, pero sí te digo yo, ¿verdad? Que en realidad problemas siempre van a haber, la vida siempre va a ser complicada. Aquí, ahora, antes también lo fue. ¿O crees que en 1850 no era difícil la vida? Sí, lo que pasa es que hay personas que para ellos nunca ha sido difícil la vida porque les ha ido bien, porque están bien, como dijo el presidente. No se preocupan por la caja de seguro social. La caja de seguro social también necesita resolver otros temas. La cuota obrero patronal, desburocratizar cuando hay personas que son independientes y que quieren cotizar, es un problema grande. Más plazas de empleo, más creación de empleos. Hay gente que está hoy en día necesitando un empleo. De repente no preocuparse tanto por los que van a venir, sino por los que ya están y están buscando trabajo, señor presidente. Definitivamente que es un tema muy interesante. Podríamos hablar horas de estos temas. Pero sí, en gran medida son las redes sociales, son la influencia. Es el mundo acelerado que nos obliga hoy en día a no tener tiempo para dedicarle a los hijos, a veces ni siquiera a una mascota. You know,